Toquen trompeta. Trompeta abajo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, en todos estos días, en este día que estamos presentes en ti, es una bendición que estamos vivos. No importa todas las tribulaciones, sabemos que vos nos estás poniendo en prueba porque somos especiales. Las cosas que nos estás pasando en toda parte del mundo, en Latinoamérica, de nuestros hermanos en Venezuela en este momento que están sufriendo el terremoto que mató 3.000 personas. Eso es para que nosotros nos despertemos y veamos que nuestras aflicciones que nos pones todo el tiempo, que te busquemos, Padre. Sufrimos todos los días, pero sabemos que somos especial. Sabemos que vos estás con nosotros todo el tiempo y nos amas. Que hoy le estamos orando, Dios, que pongas tu espíritu en liderazgo, en los oficiales, en todo mundo que está aquí para poner esta palabra especial que nos das. Que destruyamos todas estas doctrinas de estos países, de estos edomitas, de estas naciones que nos quieren destruir. Oramos para la destrucción de ellos. Hacen las cosas en secreto, pero las cosas están saliendo en la luz. Oramos para que los destruyas todo el tiempo y les des que fuego, puro fuego. Oramos todo el tiempo que nos cuides a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras madres, a todo mundo que está sufriendo. Somos especiales y va a venir este mundo prostrándose a Jesucristo, al vestido negro. Todo el tiempo oramos y decimos aleluya, aleluya, aleluya. Amén, Padre. Man. Come on now. Well done. All praise to the Most High, man. All praise, bro. All right, I'm ready. All right, shalom, shalom, mi gente. Feliz día de reposo. Shalom, shalom. All right, yo soy oficial Ira, la permía tenemos. Oficial Rafael. Y leyendo hoy para nosotros. Soldado Jedi. De toda la alabanza. Fue una oración heavy, Jedi. Alabanza del Dios, Toda la alabanza. Señor. All right, y mi gente, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, por otros días de reposo, otro sábado. Es un honor dar esta clase. Hoy vamos a hablar del tema, la ambición de un profeta. Pero antes de eso, ustedes saben ya en línea que esta semana, Dios ha visitado a Venezuela, Y mira aquí, right? En enero, ¿qué pasó? Invadió Estados Unidos, secuestró al presidente Maduro. Y ahorita mismo en Venezuela pasaron dos terremotos, right? Uno de 7.2, creo, o 0.1 y otro de 7.5. Sí, señor. Entonces, ahorita mismo Dios está visitando a la tribu de Aser, y específicamente a los venezolanos. Entonces, Zedek, empecemos con los videos. All right. Y también se sintió un poquito en Colombia, tan duro. All right. Yeah, porque ese huracán, ese terremoto, tocó Venezuela, parte de Colombia, y después de eso, creo que había hasta alarma de tsunami en RD, parte de Puerto Rico, right? También California, right? Filipinas, en otros países. Yep. Entonces, muestra los videos, Zedek. Muestra primero, let me see. Give me go down, give me the sister, dame ese primero. Dame ese primero. Yep. Ponle play. La Guaira como la conocíamos ya no existe. Y más que todo Playa Grande, que es donde crecí, todo está derrumbado. Prácticamente me quedé sin casa, pero gracias a Dios mi familia está bien, que eso es lo más importante. Muchísimas personas se quedaron sin hogar, sin casa, se les quemó, se les derrumbó completamente. Yo estoy en la misma situación, pero pienso en cómo ayudar a las otras personas. Estoy compartiendo a los desaparecidos, todo, pero no sé qué vas a hacer. Dígame, hay transporte mañana para bajar a La Guaira porque quiero bajar a ayudar, pero no conozco a nadie, ninguna fundación o algo que vaya a hacer algo. Entonces, si saben de algo, como dar un aporte o algo así. Mariconoso, pero que ya donde crecí no existe. Now, you take it down. So, nosotros aquí, bueno, estamos, da lástima, right? Da lástima lo que está pasando,
Pero como dijo el hermano en la oración, es que todas estas lágrimas, toda esta aflicción es para que nuestra gente se vuelva a Dios. Porque no estamos aquí para gozarnos, porque da lástima, da tristeza. Vamos a ver videos de gente, sacando a sus niños, madres, padres, Entonces, prometo aquí, lee Isaías 29 y 6, porque para los que tal vez están nuevos con nosotros, nuevos en nuestros programas, nuevos en nuestras escuelas, hay que entender que lo que está pasando aquí en Venezuela, cualquier, como dice el mundo, de desastre natural, no es de lo que llama el mundo Mother Nature o la madre naturaleza. No. Todo esto es de Dios. Porque, como dice la Biblia, Dios es un Dios terrible y temible. So, lee Isaías 29 y 6. Esto es para los que están más nuevos con nosotros y quieren respuestas de saber por qué un Dios permite esta cosa. El Dios que nosotros estamos sirviendo es un Dios de terrores también. Entonces, mira esto aquí, Isaías 29 y 6. Isaías, capítulo 29, versículo 6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos. So, los truenos es una manera en cómo Dios visita la tierra. Now, como dice Dios, son los ángeles. Él tiene pues, todo en su escritura con sabiduría de Salomón. Todos son espíritus. Entonces, estos son ángeles que Dios manda para visitar la tierra con truenos. ¿Sigue leyendo? Con terremotos. Con terremotos. Japón, California, Venezuela. Pasó en Haití hace par de años que destruyó a Haití. Los filipinos. Entonces, cuando pasan terremotos, es Dios. Ese es Dios mandando a sus ángeles visitando el mundo. Porque muchos cristianos dicen, pero Dios me visitó. Look, no. En contrario de la Biblia, en ninguna parte en la Biblia, cuando Dios toca la tierra, es algo bueno. Pero cuando tú lees con tiempo de Moisés, cuando Dios vino en una llama de fuego, todos dijeron, no, Moisés, tú ligas con nosotros, no sea Dios. Entonces, cuando dicen los cristianos, pero Dios me visitó. No, eso no es cierto. Porque cuando Dios visita la tierra es para hablar, con trueno, con terremotos. Entonces, sí, da pena lo que está sufriendo nuestra gente allá venezolana, la tribu de Aser, pero Dios quiere que nosotros nos despertemos de nuestras maldades. Con terremotos, ¿sigue leyendo? Y con gran ruido. ¿Sigue? Con tribollón y tempestad. Con tempestad, los huracanes. Como ahorita mismo en RD había alerta de tsunami. Parte de Puerto Rico, porque era un gran terremoto. Entonces los tsunamis, huracanes, eso también es Dios visitando. Hace año pasado, Jamaica. Ese gran huracán que pasó sobre Jamaica, eso fue Dios. ¿Sigue? Y llama de fuego. Y llama de fuego. La llama que pasa aquí en California, lo que pasó en Chile, ese gran fuego forestal en Chile, Esos fuegos es de Dios. Es de Dios, Hay más, o that's it. Consumidor. Entonces, estas son maneras en cómo Dios visita la tierra. Terremotos, fuegos, huracanes, tempestades. Todo esto aquí también en línea, esto aquí es como Dios visita el mundo. So, dame otro video, give me the next video. The next video. Esto para ustedes en línea que tal vez están nuevos con nosotros. Hay que entender que esto es la mano y la presencia. Eso mismo ahí. Now, este hermano aquí habla un poco funny, Entonces, pero solo como mostrar para visuales. Come on. ¡Ay! ¡Agárrate, ya va! ¡Ay, Dios mío, está temblando en Venezuela! ¡Ay, Dios mío, está temblando! ¡Dios mío, está temblando en Venezuela! ¡Está temblando! ¡Ay, Dios! Tú mira los gritos atrás. Everybody scream. Miren, a esta hora está temblando en Petare, se sintió un sismo muy fuerte acá en Venezuela, en Petare. Dame Mateo 24 y 7. Esto lo leemos siempre nosotros, pero estas son señales, de los últimos días, Mateo 24 empieza del 5. Señor. Let me see. No, I think it's 7. El 7. ¿7? Señor. Mateo, capítulo El 6, perdón, el 6. Mateo, capítulo 24, versículo 6. Y oirás
Y oirás de guerras y rumores de guerras. Yeah, como hoy en día todavía hay pleito allá en lo que llaman el Medio Oriente. Irán, right? ¿Cómo se llama? Hormuz, el Strait de Hormuz, right? Todavía una gran conflicto allá. Entonces, todavía hay rumores de guerra, right? Diferentes rumores de guerra. ¿Sigue leyendo? Mira que no os turbéis, ¿Sigue? porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Entonces, Cristo nos está dando ciertas señales que deben pasar antes que regrese Cristo, antes que pase la Tercera Guerra Mundial, right? Entonces, rumores de guerra, sigue leyendo. Porque se levantarán nación contra nación Eso es guerra, nación contra nación, eso es guerras, come on, y reino contra reino. right? Guerras, come on. Y habrá pestes. ¿Habrá qué? Pestes. Pestes, como pasó hace como 5 años, con esa enfermedad que tú sabes, no puedo decirlo, que no botan el video. Pestes, enfermedades, come on. Y hambres. Hambres, hambrunas, right? Sigue. Y terremotos en diferentes lugares. Tú mira esto aquí. Y terremotos en diferentes lugares. Entonces, mi gente de Venezuela, si esta clase te llega a sus oídos, entiendan que es Dios. Esto es de Dios. Créanlo o no. Muchos cristianos, muchos pastores no enseñan esto. Porque dicen, Dios es solo lo bueno, por lo malo es el diablo. No. ¿Cómo puede ser eso? Dios es un Dios omnipotente. La palabra omnipotente significa no hay poder encima de él. Entonces, como que Dios puede controlar solo lo bueno y lo malo lo controla el diablo. No, Dios controla todo. Luego tú lees Isaías, dice, yo hago el bien y el mal. Right? Entonces, terremotos son señales de los últimos días. Right now, lo que quiero mostrar. Sigue leyendo. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Y look, dice Cristo, son principios de dolores. ¿Por qué dice principio? Que mira los videos, la mujer llorando. Vamos a ver diferentes videos de gente llorando, pero ¿por qué dice principios de dolores? Porque en lo que se acerca el fin, hermanos y hermanas en línea, el tiempo se va a poner peor y peor. Recuerden, la profecía es que cuando se acerca el fin, los profetas, right, deben de ser puestos en cárceles, en prisiones, algunos ser muertos, la palabra es mártires, right, ser mártires. Pero que dice principios de dolores. Cuando tú lees la escritura, habla de Jacob's trouble o el dolor de Jacob o el problema de Jacob. Ese es el tiempo que gran aflicción va a pasar sobre los que creen en la fe de Cristo. Right? Porque dice principios de dolores. So now, lo que quiero mostrar ahorita mismo es que muchos no saben que durante o momentos antes del huracán, en cierta parte de Venezuela, estaban haciendo cultos, right? O rituales a ídolos. ¿Tú entiendes? Lock the door. Entonces, vamos a ver si esto fue, porque este es el punto, right? Que la gente no entiende que Dios, cuando dice Él visita, es por nuestras maldades. Now, en Venezuela, en algunas partes, en momentos antes del huracán, el terremoto, estaban haciendo culto, festivales a un ídolo. ¿Cómo se llama? Ídolo San Juan, creo yo que se llama. So, ponete video, show that one, show it. Muestra ese. Mira aquí, idolatría. Idolatría. Mira que ahora empiezan a temblar. Ahora hay terremotos. Ahora todos corren. ¿Qué pasó con el ídolo? ¿Qué pasó con el ídolo? Yep. Ahora todos corren. Right, como oficial. Ahora dicen, Dios mío, ¿por qué no al ídolo? ¿Dónde está ese ídolo para ayudarte a ti? Right? Porque mira esto aquí, dame sabiduría de Salomón 14 y 12. All right? Sabiduría de Salomón 14 y 12. Esto es para mi gente venezolano que entiendan que Dios está enojado con nosotros. Right? No solamente con ustedes, pero con todas las 12 tribus, con todos los morenos y latinos que estamos. Porque, look, oficial, aquí en Estados Unidos, la semana pasada, lo que se llama el Juneteenth.
right? Muchos celebraron un día de supuestamente independencia de esclavitud. Todos estos son festivales que no son de Dios. Festivales, días que no son de Dios, porque la gente lo ponen como días sagrados, right? Este culto, esa festividad de supuestamente San Juan es idolatría. Es idolatría. Dame, give me that real quick. La sabiduría de Salomón 14 y 12. Sabiduría de Salomón, capítulo 14, versículo 12. ¡Dale luz! Porque la ideación de ídolos. Una vez más. Porque la ideación de ídolos. O la creación de ídolos, sigue. Fue el principio de la fornicación espiritual. Ajá. Y la invención de ella, la corrupción de vida. Tú mira, toda la invención de ídolos es el principio de qué? Fornicación espiritual. Entonces estamos fornicando espiritualmente con qué? Con los diferentes dioses, los diferentes ídolos. San Juan, todas las festividades que tenemos, diferentes días que no son de Dios. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, right? Bacanal, todas diferentes festividades que no son de Dios. Y dice, y la corrupción de la vida. Porque, look, mira este video aquí. Tú mira, esto se llama fornicación espiritual, idolatría. You know? Brinca versículo 27, Yedai. Versículo 27. Porque la adoración de ídolos. Porque la adoración de ídolos, ¿sigue? No, para ser nombrado Ajá. es el principio. ¿Es el cuál? El principio. Entonces, idolatría fue el primer pecado. Right? Cuando dice que Eva comió del árbol, no era manzana, nunca dice manzana. Yo no sé dónde sacan los pastores que era una manzana, ¿tú entiendes? Pero cuando Eva dice que ella comió del árbol, ella que cometió idolatría. Entonces, el primer pecado era idolatría. Tú dices, es el principio, ¿sigue? La causa. Ajá. Y el final de toda la maldad. Entonces, el último pecado más mayor en el mundo va a ser idolatría. Right? Que empieza con el cristianismo, Cristo blanco, Guadalupe, Virgen María. ¿Y después qué sigue? Estas festividades. Porque look, ellos son supuestamente cristianos. Estaban enfrente de una iglesia. Hasta en el nombre, San Juan. Right? Pero nada. Dice, es idolatría. Entonces, el principio, la causa y el fin de todo mal va a ser ¿qué? Idolatría. You know? Todo esto, look, ustedes venezolanos deben entender que esto es la mano de Dios. ¿Para qué? Para que nos volvamos a sus leyes, a su verdad, que hay que guardar los mandamientos y salir de estos costumbres paganos. Right? Dame otro video, the next video. Where they was like singing, o estaban cantando. Yes, look, now esto a mí, look, en medio de la misma fe, de la misma, pagano costumbre, este día, estaban gritando, la tierra tiembla, right? Supuestamente San Juan, right? So, toma el video, play. Wow. Tú mira, entonces en parte de esa pagana fiesta, una de las canciones estaba gritando que tiembla la tierra. Entonces dijo Dios, oye, ¿tan seguro? ¿Tan seguro? ¿Tan seguro que tiembla la tierra? Boom, toma esto aquí, 2 temblores. No estamos aquí para gozarnos de eso, porque eso no estamos aquí para hablar de gozándonos, pero que miremos que Dios es un Dios temible, un Dios de terrores. ¿No? Y es para que todos ustedes que tal vez están viendo esta clase allá en Venezuela entiendan que estamos provocando a Dios a ira, como dice en Deuteronomio. Dice que nosotros provocamos a Dios a furor, a enojo. Look, dame segunda de Esdras, capítulo 15, verso 5. La segunda de Esdras, capítulo 15, y dame verso 5. Segundo Esdras, capítulo 5, versículo... No, 15, verso 5. 15, versículo 5. ¡Dale luz! He aquí, dice el Señor, yo traeré plagas sobre el mundo. Entonces, now, en Mateo dijo señales, right?
Aquí Esdras dice plagas. Es lo mismo. Las señales son las plagas. Entonces Dios va a mandar plagas a la tierra. ¿Cómo que? ¿Sigue? La espada, La espada. hambre, La espada es guerra. Right? Entonces guerras es parte de las plagas o señales que Dios va a mandar en los últimos días. Dice espada, que es guerra. ¿Sigue? hambre, Hambre, como dijo Mateo, Cristo, right? Hambrunas. ¿Sigue? muerte. ¿Qué? Muerte. Pues ¿cuánto hay muertos ahorita mismo en Venezuela? ¿O cuál es el número de muertos en Venezuela? ¿Como cuánto? Como 3,000. Como 3,000. Y ese número va a crecer. Está creciendo, right? ¿Sigue? Y destrucción. ¿Qué es el terremoto? Right? Los terremotos, huracanes, tsunamis, guerra, plagas. ¿Sigue? Porque el mundo entero se ha contaminado excesivamente. Tú mira, porque el mundo está contaminado. ¿Con qué? Mostramos el video con estas costumbres paganas, estas fiestas de idolatría. You know? Esto aquí, este video, aquí estas fiestas supuestamente, ídolo, es en cómo el mundo está contaminado. Y se burlan de Dios, que tiembla la tierra. All right, dijo Dios, all right, está bien. ¿Están seguros? Toma eso ahí. Pero es para que nosotros nos arrepintamos, right? Dice, dice, one more time, verse 6. Yes, sir. Verso 6. Porque el mundo entero está contaminado excesivamente. Sigue. Y sus obras perjudiciales están cumplidas. Pero uno hace un perjurio. ¿Qué eso significa? Uno está hablando en mentira. O tú estás bajo un oath. Un juramento. Porque en la corte, right, cuando tú estás en la corte te hacen jurar, right? Di la verdad, whatever. Sí. Si tú mientes en la corte, es un gran crimen perjurar, right? O perjurio. Sí, no. Entonces, ¿cómo estamos perjurando? Porque el oath, el juramento es que nosotros somos las 12 tribus y hay que guardar los mandamientos en la fe de Dios, right? Ese es el juramento. Entonces, perjuramos, ¿por qué? Porque estamos haciendo cosas en contra del pacto, en contra de eso ahí, right? Estamos perjurando. Sigue leyendo. Por lo tanto, dice el Señor, yo no voy a contener mi lengua más en cuenta a sus maldades. Dijo Dios, ya no voy a estar calladito. Dijo Dios, ya no voy a aguantarme más de nuestros pecados, de nuestras costumbres de idolatría. ¿Cómo sigue? Cuales ellos cometen profanantemente, ni yo los sufriré en aquellas cosas. Ajá. En las que perseverantemente ellos se ejercitan. Ajá. He aquí, la sangre inocente y justa clama hacia mí. Y el alma del justo reclama continuamente. Y ellos somos nosotros, orando ¿para qué? Para que Dios regrese y traiga su justicia a la tierra. Pero dice Dios que, look, Él también va a tener que traer su justicia, son sus juicios. Porque dice la escritura en Isaías que sus juicios son innumerables. Cuando Dios trae juicio a la tierra, es en diferentes maneras. Muerte, plagas, hambres, pestes. Pero Dios está enojado con nosotros. Entonces, yo quería empezar con eso hoy en día para que si ustedes están en línea viendo esta clase por primera vez, entiendan que estos terremotos, estas plagas son en cómo Dios va a usar para que nuestra gente despierta. Porque mira aquí, real quick, dame that en Job. Open the ear in affliction. Job 36. Job 36 y 15, creo que es, right? 15. Yeah, Job 36 y 15. Oh, praises. Job, capítulo 36, versículo 15. ¡Dale luz! Al pobre librará de su pobreza. Sigue. Y en la aflicción. ¿Y en la cual? En la aflicción. Is there more videos of that? Yeah, it is. The one with the baby, right? Yes. Dame ese. Pero eso para mostrar un visual de qué es aflicción. How many more I got in Venezuela? That's it, right? I think that's it. Okay, muéstrate esto aquí. Dice en aflicción. Este es un ejemplo de qué es aflicción. Yeah. Look, un bebé. No, gracias a Dios que lo estaba vivo. Pero imagínate cuántos bebés están muertos. Cuántos abuelos, cuántas mujeres, niños muertos. Entonces, gracias a Dios que lo contaron vivo, right? Gracias a Dios. Pero imagínate cuántos bebés muertos, cuántas madres muertas, cuántos niños muertos, right? Pero dice Dios que en su cual,
En la aflicción En la aflicción, despertará su oído. yes, muerte. Pero cuando alguien te muere, ese dolor, esa aflicción es que Dios va a usar para que tú vuelvas a Dios. No, eso no es injusticia, porque nosotros para maldad hacemos todo tipo de maldad. Entonces Dios tiene que encender el fuego un poco. Tiene que ponerte el fuego para que tú despiertes en tu aflicción. Dios es oficial. All right, entonces eso fue, yo quiero empezar con eso brevemente para mostrar a ustedes en línea que da lástima, right, pero al fin del día es así como Dios liga, ¿para qué? Para que nuestra gente vuelva a Él, you know. Ustedes venezolanos son de la tribu de hacer, regresen a la verdad de la Biblia. Right? So now, put the thumbnail up. Vamos a empezar con el tema de la clase hoy en día. La ambición de un profeta. All right? The ambition of a prophet. Vamos a hablar un poco, right, de qué se refiere el tema de hoy. Now, mira, que empieza primeramente Yedai con Amos, capítulo 2. Matter of fact, dame la definición de ambición. Porque a veces esa palabra, se puede usar en bien y en mal, right? Ambiciones. Pero yo quiero usar, go down, says noun. Go down. Vete abajo. I think, let me see. Fuerte, ahí está. Fuerte de este ahí. El segundo. Now, lee where it says number 1. Ambición. Fuerte deseo de éxito. Porque ambición puede ser también cosa mala. Right? Tus ambiciones, como tus vicios. Pero esto es lo que usar hoy en día para la clase. Read that. Fuerte. Ambición. Número 1. Fuerte deseo de éxito, logro o distinción. Tú mira, entonces la ambición de nosotros es que hay que tener un gran deseo de tener éxito. ¿Para qué? Para alcanzar el reino, right? Y logro. ¿Qué hay que lograr? Lograr ser ese ejemplo como era Cristo, como era Isaías, Daniel, right? Nosotros como profetas, como hermanos. Y también para ustedes, hermanas, también. El éxito es que alcanzar el reino, right? Es ser ese ejemplo para la nación de Israel, para tu gente. Entonces, esa es la ambición que quiero hablar de hoy en día, right? Ese fuerte deseo de éxito y logro o distinción, right? So, empecemos con Amos 2 y 11. Amos, capítulo 2, versículo 11. ¡Dale luz! Y levanté de vuestros hijos para profetas. ¿Para qué? Para profetas. Ajá. Y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿Sigue? ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Entonces, el trabajo o la ocupación de ser un profeta es solamente para las 12 tribus. Quiero empezar ahí porque, muchos musulmanes que, Mohammed era un profeta. No. Right? La ocupación de ser un profeta o ese trabajo es un trabajo distinto solamente para los 12 tribus de Israel. Que somos hoy en día los morenos, latinos y indios nativos. Entonces, look, cualquier otra nación, ellos no pueden ser profetas a los ojos de Dios. Aunque usen la Biblia, right? No son profetas. Ese trabajo es como tú miras con una aplicación de trabajo, a veces te piden ciertas Requisitos. right, escuela o tus historias de trabajo, tu experiencia. Entonces, este trabajo, si fuera una aplicación, de arriba primeramente es, look, tú debes ser un israelita. And that's it. Esa aplicación no es para ninguna otra nación, para ninguna otra raza, solamente para nosotros. All right? Entonces, hay que empezar hoy en día. De ahí vamos a ir a Isaías. ¿Tú sabes algo? Go ahead. No, que nuestra gente, ninguno de ustedes debiera de estar aprendiendo la Biblia de cualquier otra nación. Nadie que está en otra nación puede ser profeta, te puede enseñar la verdad de la Biblia. Ninguna otra persona. Tú tienes que aprender de tu gente. Yup. Mira tú aquí, Isaías 59 y 20. Isaías 59, verso 20. All right. Isaías, capítulo 59, versículo 20. ¡Dale luz! Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren a la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Estamos hablando de qué? Sión, que es Israel, y Jacob, right? Dice, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces, eso somos nosotros, right? Nosotros que hemos caminado en caminos malos, right?
vendiendo droga, usando droga, mujeriegos, mujeres en cuero, right? Todos diferentes tipos de pecados. Nosotros estamos aquí volviéndonos a la verdad. Entonces se refiere a nosotros, right? Los que hemos volvido del pecado. Pues dice aquí específicamente de la casa de Jacob. Lee el 21. Versículo 21. Y este será mi pacto con ellos. Now, dice, y este será mi pacto con ellos. ¿Quiénes son los ellos? Jacob, Sion, right? Sigue. Dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Now, para ahí. Entonces, este es un pacto. El espíritu mío que está sobre ti, Jacob, Sion, y mis palabras que puse en tu boca. ¿Para qué en tu boca? Para profetizarla, right? ¿Por qué en la boca de nosotros? Para poder predicarla, para poder profetizar. ¿Sigue? Y dice, ¿cuál? Dice, y no faltarán de tu boca. ¿Sigue? Ni de la boca de tus hijos. Eso es algo de generaciones. De tu hijo, a tu hijo, a tu hijo. Pues, ¿qué? Jacob, Sion, come on. Ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, este es un pacto que Dios hizo sobre Jacob, sobre Israel para siempre. ¿De qué? Que Él va a poner su espíritu sobre nosotros para poder usar sus palabras en nuestra boca para profetizar. Eso es un pacto. Oficial, eso es lo mismo que leímos en el libro de Amos. Lo mismo. Es lo mismo. Pero es un pacto que Dios hizo para nosotros, con nosotros para siempre. De poner el Espíritu sobre nosotros para poder profetizar con sus palabras. Entonces, el punto es que un profeta no puede ser cualquier raza, como dijo el oficial. Imposible. Y hasta eso mismo, si es un latino o de nuestra gente, ten mucho cuidado. Right? Porque no todo que usan la Biblia es de Dios. Pues dice en Primera de Juan, no crea todo espíritu, pero prueba el espíritu si fuese de Dios. Porque primeramente ese hermano debe de ¿qué? Guardar los mandamientos. Primeramente, right? aplicar las leyes y mandamientos en la fe de Cristo. Así es. Yeah, go ahead, bro. Soldado, deme Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Eso es para los hermanos que verdaderamente quieren aprender la Biblia. Tienen que llevar este patrón. Lea. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¡Aleluya! Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Como dijo el oficial, si una de nuestra propia gente está supuestamente predicando la Biblia, tiene que hacer ¿qué, Lelo? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Conforme a qué? A las palabras de Dios. Por eso nosotros imploramos a nuestra gente que lea la Biblia. Ustedes tienen que leer la Biblia a ver y comparar si lo que está saliendo de la Biblia es la misma cosa que está saliendo, la misma palabra que están saliendo del hombre que le está supuestamente enseñando la Biblia. Todo lo que alguien dice tiene que ser comprobado con las escrituras. Si no, no le podemos hacer caso. Heavy, no, yep, heavy, buen punto oficial. De ahí vamos a ir a, let me see. Vamos a ir a Eclesiástico 48 y 10. Right? Eclesiástico, en el apócrifo. Eclesiástico 48, verso 10. And give me the definition of prophet, ready? Eclesiástico, capítulo 48, versículo 10. ¡Dale luz! Que fuiste ordenado para represiones en sus tiempos. Now, cuando tú lees del versículo 1, habla del profeta Elías. O se refiere a los profetas, right? Aquí de Elías, habla de Ezequiel, right? Después habla de Isaías. Entonces, está hablando de los profetas, right? Una vez más. Señor. Que fuiste ordenado para represiones en sus tiempos. No, para ahí, esto es heavy. Pues dice que fuiste ordenado para reprensiones en sus tiempos. Entonces, esto te está explicando que Dios manda a ciertos espíritus, que son profetas,
en su tiempo. Entonces, Isaías fue mandado en la tierra para su tiempo, right? Ezequiel fue mandado en su tiempo para que reprender durante Babilonia. Isaías igual en su tiempo, right? Jeremías en su tiempo. La familia Macabea, Judá Macabeos, Simón Macabeos, Jonathan Macabeos en sus tiempos. Cristo en su tiempo. Pedro, Pablo, Santiago en su tiempo. Y ahora Dios mandó sus profetas que en sus tiempos también. Una vez más, Jedi. Que fuiste ordenado para represiones en sus tiempos. Tú mira, para reprensiones, ¿para qué? Enseñar en sus tiempos. Entonces, Dios manda a sus profetas en sus ciertos tiempos. Right? Come on. Para clamar la ira del juicio del Señor. Mira, para calmar. Pero cuando dice la escritura que Dios va a mandar a Elías antes de qué? Del fuego consumidor. Para enseñar, para que el remanente elegido regrese a la verdad de Dios. Come on. Antes de que estalle en furia y vuelva los corazones de los padres hacia los hijos. Yup. Eso. ¿Sigue? Y para restaurar las tribus de Jacob. Como dice en Malaquías, right? Lo mismo. Para restaurar las tribus de Jacob. Estamos aquí, igual que Elías estaba haciendo eso, Ezequiel, Isaías, hoy en día estamos haciendo lo mismo, right? Calmando la ira de Dios para que las 12 tribus regresen a su herencia, right? Now, dame la definición de profeta. ¿Qué significa profeta? Now, there was one I wanted to really read. Let me see, hold on. Dame el 1, pues, que voy a brincar abajo, where it says que aquel que pronuncia revelaciones. Ok. Profeta, aquel que pronuncia revelaciones divinamente inspiradas, permiso, tales como a menudo profeta, el autor de uno de los libros proféticos de la Biblia. Right, porque nosotros estamos anunciando cosas que van a venir por la Biblia, no de nuestra propia, right? Como tú tienes muchos que están en el mundo que usan divinaciones de palmas, right? de astrología. Nah, eso es brujería, man. 100%, right? Leyendo la taza, leyendo las manos, right? Las palmas. No, nuestra profecía es profecía bíblica. Pero look, go down. Let me see. Go down. Hold on, let me see. B was good. Let me see. I think it's 4. Un portavoz. Eso mismo. 4. Un portavoz eficaz. Un portavoz eficaz. ¿Sigue? O principal de una causa, doctrina o grupo. Y esos somos nosotros, hermanos míos. Todos ustedes, hermanos, son eso. Son un portavoz eficaz. O principal de una causa, doctrina o grupo. Porque cuando ustedes, hermanos, o nosotros vamos a predicar en la calle, cuando predicamos, ¿qué hay que hacer? Todo el mundo debe parar y decir, yo, ¿qué están hablando estos hermanos? No hablando como los cristianos, pero hablando así. Porque somos portavoces eficaz y somos los principales de ¿qué causa? Lo leímos ahí en Eclesiástico. De regresar las tribus de Jacob de su pecado. Somos los principales de ¿qué causa? De regresar las 12 tribus a la Biblia. Y somos la portavoz de Dios. Estamos puestos para hacer esa voz para que regrese la gente a la verdad de la Biblia. Right? Eso es nuestro trabajo. Right? That's it. Restaurar. ¿Tú sabes lo oficial? So de ahí vamos a ir a 2 Timoteo 2 y 4. Right? 2 Timoteo 2 y 4. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Go ahead. Ninguno que milita. Empieza el 3. Señor, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos soldados de Cristo. Right? Un profeta es un soldado de Cristo. Y dice, sufre penalidades. Son nuestras tribulaciones, nuestro problema en esta fe. Todas las tribulaciones, nuestros problemas, estamos en uno mismo, problemas en las congregaciones, problemas en el matrimonio. Hay que sufrir estas penalidades, right? ¿Por qué? Porque pasan cosas, right? Para probar tu fe, right?
ver si vas a también a murmurar contra el liderazgo. Eso, y hemos visto muy bien, hey, hemos visto eso bien recientemente, right? Bien, hemos visto eso, en abundancia. Pero look, es la prueba. Si tú también vas a estar ahí, como dice la escritura, oídos, itching ears, ¿cómo es español? Itching ears. Está ahí buscando una razón para qué también hablar de, oye, tienes razón, tiene razón, él habla muy poco brusco contigo. Tienes razón, bro. No, es una prueba, Dice, sufre penalidades como un buen soldado en Jesucristo. ¿Sigue? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Now, nosotros estamos militando, estamos peleando, no físicamente, como para que tú, no tomando armas físicamente, pero estamos en una milicia espiritual. Pues dice, todo el que milita, ¿sigue? A fin de agradar. No, una vez más. Señor, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Porque es una milita, una guerra. Porque es una guerra. Estamos en guerra primeramente en contra del mundo, right? No queriendo desear, las riquezas del mundo. Porque, otra definición de ambición son como las ambiciones del mundo, como estamos hablando anterior, right? Como el álbum de 50 Cent. Las ambiciones de un Jodedor. un hustler. ¿Tú entiendes? Porque en el mundo usan esa palabra como ambición. A que ser rico hasta la muerte. ¿Cómo es? ¿Ser rico o hasta la muerte? O a la muerte. ¿Tú entiendes? No estarán. No, they crazy. Plata o plomo, you crazy. Pero no estar ambiciosos en cosas del mundo, queriendo enriquecernos, ser ricos, querer ser mujeriegos, teniendo todo tipo de fama, right? Porque es una milicia que estamos luchando en contra del mundo, pero look, son dos milicias. Estamos peleando en contra del mundo y estamos peleando en contra de nosotros mismos también. Porque esos propios deseos, los propios pecados que están entre nosotros, hay que siempre tenerlos en orden. Right? Puede ser odio secreto, odio en contra de tu hermano o odio en contra de tu esposa. Eso también ha pasado. ¿Tú entiendes? Pues siempre van a haber problemas, pero hey, no odia a tu hermano. No tenga ese odio secreto que por, teniendo rencor y de repente, pum, tú te vas. O rencor contra tu esposa. Todo eso es milicia, eso es una guerra. Pues hermanos piensan que la guerra solamente es en campamento. No. Cuando ese espíritu de odio entra en tu mente, hay que verlo como guerra. Es una estamos peleando. Ese espíritu de envidia entra en tu mente, es una guerra. La guerra no solamente está en el mundo, en campamento, en el mundo, en el trabajo, porque eso es más obvio, right? Estamos en guerra, no, cumpleaños no, año nuevo no, Navidad no, comiendo cerdo no, eso es más obvio, pero guerra también está entre nosotros. ¿Tú eres el oficial? No, como usted estaba diciendo, oficial, es combate espiritual, combate contra lo que le pasa a uno, las aflicciones del trabajo, la presión, combate con los deseos, los malos deseos, combate espiritual. For real. Es un combate. ¿Lee esa escritura una vez más? Señor. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Now look, cuando dice negocios de la vida, dice en inglés los negocios del mundo. Y porque Cristo dijo lo mismo. Guarda eso ahí. Esto me vino aquí a la mente cuando dice los negocios de la vida. Marcos 4 y verso, fíjate del 14. Right? Cuando tú lees Marcos 4, habla de los 4 tipos de israelitas, right? Que toditos caemos en una categoría. 4 tipos. Dice Timoteo que ninguno que milita se debe de enredar en los negocios de la vida. Marcos 4 y 14. Marcos, capítulo 4, versículo 12. No, 14. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el profeta, el que enseña, right? El segador siembra la palabra. Es en la calle predicando. Hasta estas clases estamos sembrando esa semilla, right? La palabra. ¿Sigue? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Right, eso lo miramos en campamento. Ustedes saben en línea, en campamento. Tú estás enseñando a un hermano o hermana, después de repente viene una llamada. De repente alguien viene y dice, hey, vámonos.
right? Eso es ahí, eso lo miramos más obviamente en campamento. O también ustedes hablan con un familiar y de repente ahí viene el tren. O entra una llamada, right? So sigue leyendo, verso 16. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero, Now, el segundo tipo es uno que recibe la palabra, con gozo cree en la palabra, cree, oh, es un israelita, oh, wow, gracias a Dios, toda la alabanza a Dios. O Cristo es negro, oh, wow, toda la alabanza a Dios. Pero, verso 16, 17. perdón, 17. pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Right, esa raíz es que este tipo de hermano o hermana nunca en verdad creyeron. Esa raíz es como uno estudia. Porque dice creo que en Efesios, dice teniendo la fundación de los apóstoles y Cristo. Esa fundación es las enseñanzas, estudiando, right? Cristo, la palabra de la Biblia. Entonces, este tipo de hermano o hermana nunca en verdad creyeron en estudiar y cuando algo pasa, se van. Viene aflicción, viene el problema en la congregación, viene el problema con hermano o hermana, viene el problema en el matrimonio, right? O cosas personales, ¡boom! Tú te vas, right? A causa de la palabra de Dios. ¿Sigue? Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. ¿Sigue? Pero los afanes de este siglo. Y esto es lo mismo que dijo Timoteo. Dice, ninguno que milita se debe de entretener en los negocios del mundo o de la vida. Dijo igual aquí, Cristo dice lo mismo, versículo 19, una vez más. Pero los afanes de este siglo. Los afanes de este siglo, la fama, las mujeres. Look, ¿tú sabes que es una fama del mundo que muchos hemos visto caído? Adulterio. Fornicación es el número uno. Fornicación es el número uno. Hombres sin disciplina, queriendo tener varias mujeres y hasta mujeres también. Más ahorita que estamos aquí en Estados Unidos, tiempos de verano. Oh, más para verano. Porque se llama no le crea, weather. ¿Cómo que no le crea? ¿Dónde tú estabas? En el gimnasio, no le crea. Porque es tiempo de verano, ¿tú entiendes? Hey, llegaste 3 horas tarde del trabajo, ¿dónde tú estabas? O había un meeting. Estaba en tiempo extra. Oye, en verano, no le crea. You know, yo estaba bromeando. Pues cierto, verano, oh man, es el tiempo de mucha guerra para hermanos y hermanas. Yeah. Verano trae sexo, fornicaciones, right? Lujuria. No dice que las riquezas, dice las famas de este siglo, come on. Y el engaño de las riquezas. Tú mira, y el engaño de las riquezas, queriendo ser rico, queriendo ser famoso, right? Come on. Y las codicias de otras cosas. Y puede ser otra cosa, pero la codicia no es solamente dinero. Yo sé que muchas veces solamente comparamos la codicia con dinero, pero codicia es un deseo de cualquier cosa. Puede ser adulterio, puede ser fornicación, hasta poder. Queriendo ser el número uno es también una codicia. Yeah, hermanos y hermanas. Right? Oh, tú estás ahí puesto como número 2 de, dejamos la cocina. Whatever. Tú estás ahí ayudando. Pero para ti, tú eres el mejor cocinero. El mejor cocinero. Pero, puede ser cierto. Pues tal vez tus talentos de saber cómo organizar, right, la palabra, organizar, perdón, no es lo mejor. Entonces, si tú puedes ser el mejor cocinero, pero si tú no sabes cómo organizar también, look, tal vez pero que tú no eres número uno. El número uno es cómo organizar mejor. Pero el punto es que es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. All right, pero esa codicia de querer tener poder, ahora tú miras a tu hermano con un ojo malo. O también hermanas también. Porque el pan de ella sabe mejor que o mi pan mejor que el pan de ella. Yo debo cocinar todos los sábados para el liderazgo. Pero, es un ejemplo. Eso pasa, right? Eso pasa. Entre hermanos, tú eres el número 2, pero tú quieres ser el número 1. O desear siempre tener posición alta. Es un deseo, right? Porque codicia puede venir en diferentes maneras. Dinero, mujeres, poder, right? Entonces dice,
Read that one time, I'm sorry. Yeah. Versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Now, cuando se mira la palabra ahogarse, el ahogo es una muerte despacio. You know what I mean? Cuando tú te estás ahogando, no es una muerte rápida. Porque cuando te ahoga es despacio, right? Así. Asfixiado. Entonces, Dios compara las riquezas del mundo, los deseos del mundo, que te van a ahorcar despacio, ahogarte despacio. Entonces, como, right, you can put that up, como el odio, teniendo odio secreto en tu corazón, engaño secreto, right? Te va a ahogar poco a poco, aunque tú estás muerto. Ahora, espiritualmente tú estás muerto. That's it. Over. Game over. Ya no más. So, regresa a Timoteo, porque dice lo mismo. Segunda Timoteo 2 y 4. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto es una orden del comandante, right, el general Jesucristo. Sí, que claro. ningún soldado que milita debe estar en, ¿cuál es la palabra? Right. Enredados en los negocios de este mundo. Leímos que puede ser diferentes cosas. Lujuria, fornicación, odio. No debemos de estar enredados en estos negocios del mundo. ¿Sigan? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú mira, ¿y quién nos tomó como soldado? Cristo. Entonces, como Cristo nos escogió a nosotros para ser soldados, hay que agradarle. En nuestras obras, you know? Y esta debe ser nuestra ambición, de no estar enredados en este mundo. Pero la ambición es agradar a Cristo, agradar a que escogió a nosotros para ser soldados para Él mismo. All right? ¿Es algo? Oficial, si podemos leer el 15 también, Yeah, go ahead, bro. porque esa es una de las maneras como le podemos agradar. Señor. ¿Cómo no nos enredamos en los asuntos de este mundo? Lea. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia. Con diligencia, procurar, estudiar con diligencia, lea. Presentarte a Dios aprobado. Para nosotros presentarnos a Dios aprobarnos, porque cuando estudiamos tenemos que aplicar lo que estudiamos y así es que podemos evitar nosotros tener problemas, involucrarnos con los asuntos de este mundo. Yup, heavy oficial, buen punto. De ahí vamos a ir a 1 Corintios 9. Primera de Corintios capítulo 9, empecemos del verso 24. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¡Dale luz! ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces, Pablo ahora está comparando un ejemplo de una carrera. Por ejemplo, mira hoy en día, ¿qué está pasando en el mundo? La Copa Mundial. Todos están corriendo para ganar la Copa Mundial. ¿Tú entiendes? Entonces, Pablo está usando un ejemplo carnal, you know? Una carrera. Todos corren, right, para alcanzar un premio, pero solo uno alcanza ese premio, right? Que es el campeonato, right, whatever. ¿Siguen? Correr de tal manera que lo obtengáis. Ajá. Todo aquel que lucha, de todo se Una vez más, Shaddai, Señor. toma tu tiempo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Una vez más, oficial. Una vez más, ese versículo está heavy. Come on. Todo aquel que lucha. Entonces, todo aquel que lucha, mismo ejemplo, el que está en una carrera, deportes, todo aquel que lucha puede ser, you know, baloncesto, el fútbol, boxing, cualquier deporte que tú miras, todo aquel que lucha, sigue. De todo se abstiene. Porque mira aquí, por ejemplo, oficial, cuando tú miras los boxeadores, dicen, look, un boxeador antes de luchar debe de obstinarse de sexo por casi 6 a 8 meses, right, para tener ese testosterone,
Testosterona. esa testosterona para pelear. Entonces, ciertos atletas, para hacer ese mejor, ellos se abstienen. Porque voy a mostrar un video, get the Kobe videos, right? Porque para dar un ejemplo, que ciertos, start whatever, we show both. Ciertos atletas que tú miras los mejores, como Michael Jordan, Kobe Bryant, Messi, para ser mejores en deportes, ellos se deben de obstinarse de ciertas cosas, de alcohol, de droga, de discoteca, para ser el mejor. Se requiere disciplina. Right, exactly. Entonces, mira aquí, Yedar, lee eso. Sí, señor. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ajá. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Ellos tienen esa vida disciplinada o se obstienen de cierta cosa para recibir esa corona corruptible. ¿Cuál es esa corona corruptible? El título, right, el trofeo, la copa, siendo el número 1, right, siendo campeón. Eso es corruptible. Right, esa corona es corruptible, pero sigue. Pero nosotros, Pero ahora nosotros, aquí en la verdad, pero nosotros, una incorruptible. pero nuestra corona o nuestro título, nuestro premio no es corruptible, es incorruptible, que es el reino de los cielos, right? Y eso es nuestra ambición, porque look, igualmente que Pablo está comparando una carrera, es un ejemplo ahora mismo de ustedes no saben, ustedes saben lo que baloncesto es uno de los más famosos. Kobe Bryant, él falleció par de años, pero es un ejemplo en lo que Pablo también está hablando de que ellos por una corona corruptible se abstienen. Give me whatever, show the first one, no matter. Come on, play. Mi cerebro no puede. Hold on, get it ready, No play, puede pause it, play it procesar back. el fracaso. Now, estaba en inglés, suena un poco funny en español, pero ten paciencia con nosotros. If anything, we'll pause it and we'll explain it. So play. Mi cerebro no puede. No puede procesar el fracaso. Para ahí. Tú dices, Kobe, en su mente no puede procesar el fracaso. Come on. No superará el fracaso. Él no puede procesar la palabra fracaso. Come on. Porque si me siento y me enfrento, debo decirme, eres un fracaso. Tú entiendes, dice, look, ¿cómo él no puede verse él mismo en un espejo y decirse él mismo, tú eres un fracaso o tú perdiste? Come on. Creo que eso es peor. Es casi peor que la muerte. Damn. Entonces dice, este es un buen punto. Porque dice, digo que aceptando ser un fracaso es peor que la muerte. Y eso podemos usarlo nosotros en eso es corruptible. Sí. Pero ahora para incorruptible, el reino de los cielos, right, alcanzar ese premio, hay que usar el mismo sentido. ¿Cuál fracaso? De vernos en el espejo, damn, tú no puedes parar de fumar. ¿Tú eres un fracaso? Damn, tú no puedes parar de cometer adulterio. Tú no puedes parar de cometer fornicación. Tú solo quieres sexo. Tú no puedes parar de causar divisiones, hermano o hermana, porque tu nombre siempre sale en confusión. Tú no puedes parar de ver pornografía. Yeah. Todo eso es lo que... Now, vamos a usar ese ejemplo ahora para nosotros. Porque cuando tú analizas, pues, vamos a hablar de Kobe, porque, antes, era uno de mis favoritos jugadores antes en el tiempo. Look, tuve diferentes entrevistas de él. Like, había una entrevista que era durante los tiempos de finales, y el equipo iba a la discoteca. Ellos ganaron. Boom. El equipo fue a la discoteca, whatever. No, era antes era como, Western Final, era como el campeonato antes del campeonato. Todos estaban celebrando, ellos fueron a la discoteca, al club. Fueron al club. Y todos estaban yendo al lobby, al lobby del hotel. Sí. Y cuando vieron a Kobe, estaba en sus ropas de entrenar. Sí. Todos estaban listos con su arete, todo pito al club. Y dijeron, ¿dónde tú vas? Tío, no hemos ganado todavía. Entonces, el punto es que solo podemos usar esos ejemplos para nosotros. Es que nunca debemos de estar complacent o cómodos o conforme en cómo estamos. Porque siempre hay
puntos en mejorarnos, en nuestra estudianza, en nuestro propio autorreflexiones, right? En nuestra examinación, en nuestra disciplina, en nuestro matrimonio, right? En nuestra caridad, en nuestros negocios entre hermanos, en nuestras oficinas, right? En este cuerpo. Siempre hay puntos en que podemos mejorarnos, right? Give me the next video. Give me the next video. So, hold on. Play it, pause it. Pause it. Come on. Entonces, si te levantas a las 10, entrenas a las 12, haces 2 horas, de 12 a 2. Deja que tu cuerpo se recupere. Comes y vuelves afuera. A las 6 retomas. Entrenas de 6 a 8. Vas a casa, te bañas, cenas, duermes, despiertas y repites. ¿Vale? Imagina, despiertas a las 3. Entrenas de 4 a 6. Vuelves, desayunas y descansas. Luego otra vez más, de 9 a 11. Te relajas y vuelves de golpe, 2 a 4. Luego otra vez, 7 a 9. Mira cuánto más he entrenado simplemente por empezar a las 4. Hazlo ahora y con los años la distancia frente a competidores y colegas crece más y más y más hasta volverse enorme sin parar más lejos. Para el 5º o 6º año. No importa cuánto entrenen en el verano, nunca te van a alcanzar. Entonces, Oficial, yo, I love these things, man. A mí me encanta esta cosa aquí, oficial. Porque, ustedes son cosas para alcanzar cosas corruptibles, un campeonato. Pero yo, 2 ejemplos, right? Ok, tú te levantas a las 10, whatever. 10 tal vez para alguna gente es temprano. Pero ok, a las 10. Tú entrenas de las 11 a la 1, whatever, 2 horas. Regresas a la casa, regresa a las 4 a 6, 2 horas, and that's it. Entonces, ese ejemplo es un hermano entrena solamente 2 veces al día. No, dice, él se despertaba a las 3 de la mañana, no, a las 4, para entrenar de 5 a 7, pues regresa de 11 a 1, y después otra vez como de 3 a 4, después una vez más de 6 a 8. Te digo, yo entreno 4 veces al día. El doble. Now, porque eso para empezar, uno que entrena, porque yo no voy al gimnasio 2 veces al día. Yo no sé usted. Pero, una vez al día tú estás, yo estoy bien. 2 veces al día, all right, bro. Tú eres un fanático. Tú estás heavy en el gym. 3 veces al día, bro. Tú estás loco. Pero este hermano Kobe, él entrenaba 4 veces al día. Y tú puedes ver ese resultado en su juego. Porque, él es nombrado uno de los mejores de tiempo. Pero esto va lo mismo a todos los mejores que tú llamas atletas en el mundo. Tu Ronaldo, Ronaldinhos, whatever, boxeadores. El punto es que ellos hacen eso para alcanzar una corona corruptible. Now, ¿qué dice ahí Pablo en versículo 25 una vez más? Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo es abstente. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Entonces, igualmente como estos atletas van súper duros para entrenar, igual nosotros para la verdad. Porque, look, ustedes hermanos saben, a veces estamos aquí nosotros en la escuela, programas radiales los viernes, boom, boom, boom. Hey, hay que regresar a las 3 de la mañana para ir a un otro campamento. Regresamos. Esa es una vida continua. Ese mismo sentido que hacen, por ejemplo, los atletas, ellos sacrifican su tiempo. Y ustedes en línea también. Campamentos día tras día tras día. Right? Vamos, una escuela vamos 30 días con campamento. A veces van 100 días de campamento. A veces van, como visto en línea, de 300 días en campamento. Toda la alabanza a Dios. 100 días de campamento. Toda la alabanza a Dios. Hay que ir súper duro para esta verdad, hermanos. Right? Now, sigue leyendo 26. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro. Dice Pablo, yo en esta manera corro también. No físicamente, right, como las atletas, pero corriendo ¿qué? Corriendo en esta lucha. Corriendo en esta milicia, en este combate. Dice Pablo, también yo corro, sigue. No como a la aventura. Right, no como a la aventura, sigue. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Cuando tú golpeas el aire, ¿cómo tú te miras golpeando el aire?
Este hermano está loco, bro. Cuando tú golpeas el aire, it's like, yo, tú no estás haciendo nada. Tú dices, Pablo, yo corro o yo lucho, pero no como uno que pelea contra el aire, pero sigue. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tú mira, esa lucha, esa pelea es que teniendo nuestro cuerpo en disciplina. Muy buen oficial. Pues estos atletas, ellos comen dietas bien disciplinadas, restrictas, right? Ellos entrenan una vida bien, dura. Entonces, igualmente nosotros, ahora, ¿qué estamos haciendo? Poniendo nuestro cuerpo bajo esa misma sujeción. ¿Cómo sigue? No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Right, como en un juego. No es que yo sea ahora uno que está entrenando y ahora por no tener mi cuerpo en sujeción, ahora estoy eliminado. En esta carrera, en Cristo, esa eliminación es muerte. You know? Que Dios te toma tu espíritu. Right? Ahora tú eres un reprobado. Right? Reprobado. Ahora tú no estás con nosotros. Ahora Dios te quitó esa lámpara. Right? Ese aceite, como dice la escritura. Right? Ese gozo de la verdad. No queremos luchar así. ¿Te el oficial? Ok, so now watch this. De ahí vamos a ir a... Dame 1 Timoteo 4 y 15. Primer Timoteo capítulo 4. Lee el 13. Señor. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. ¡Dale luz! Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Lo que leo oficial anterior en Timoteo va a estudiar. Dice Pablo, en lo que yo venga, mantente en la lectura, leyendo, estudiando, right? ¿Sigue? La exhortación. Y nada, ¿dónde tú encuentras la exhortación? En las clases, los videos, right? Estando con liderazgo, estando con los hermanos. Así tú encuentras la exhortación. ¿Cómo sigue? Y la enseñanza. Y las enseñanzas, right? Ahora brinca al 15. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Dice, ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas? La doctrina, la enseñanza, la exhortación. Ocúpate en estas cosas, ¿cómo? Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tú, ¿qué? ¿Para qué? Para que tú... aprovechamiento sea manifiesto a todos. Porque cuando tú te mantienes en el espíritu, right? En la exhortación, escritura, la lectura, ¿qué va a pasar? Dios te va a usar ahora. ¿Para qué? Para que tú muestres tu sabiduría a los demás. Es un proceso. El punto es que es un proceso. En lo que cuando uno se mantiene en estas cosas, la lectura, la enseñanza, la exhortación, después Dios, cuando ponga su espíritu sobre ti, todos van a poder saber, yo, este hermano es sabio. O en cómo tú enseñas también, te va a enseñar, te va a mostrar, este hermano estudia, este hermano es un buen predicador. Pues todo va a pasar cuando se mantiene en estas cosas. Now, sigue leyendo. Así es. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Now, dice Pablo, ten cuidado de ti mismo, come on. Y de la doctrina. Y la doctrina. Persiste en ello. ¿Qué? Persiste en ello. Persiste. Esta es la ambición, right? La ambición persiste en esto, la doctrina, la enseñanza, come on. Pues haciendo esto, estudiando, te salvarás a ti mismo. Now, tú mira, empieza primero con nosotros. Para ser ese profeta, ese maestro, primeramente tú tienes que salvarte a ti mismo. Como dijo Pablo, poniendo mi cuerpo en sujeción, right? Puedes salvarte a ti mismo, come on. Y a los que te oyeren. ¿Y los que qué? A los que te oyeren. Primero empieza con uno mismo y después a los que te oyen. Y eso es la carga dura de un maestro, un profeta. Porque tú primero tienes que tenerte a ti mismo en una sujeción, autosujeción. Sí. Mantenerte tu propio deseo, tus deseos en sujeción primeramente y después a los demás. Esa es la gran carga sobre un profeta.
Right? De ahí vamos a ir a Romanos 11 y 14. Romanos 11 y 14. Come on. Romanos capítulo 11, versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Now, una vez más. Sí, Señor. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de Now, ellos. esto aquí Pablo se refiere a los de mi carne, se refiere que a su propia gente. Right? Porque siempre es solamente para tu gente. Now, ¿por qué dice provocarlos? Porque Pablo, recuerda, el punto es que Pablo, él era un fariseo. Antes que él aprendió con Cristo, era un fariseo. Dice fariseo de los fariseos, a causa de la ley, celo. Entonces Pablo era uno que estaba estudiado en la ley alta, right? Era fariseo. Now, para Pablo poder provocar a unos de su carne o unos que eran como él, right? Reinos del sur, fariseos, es el contexto. Para Pablo poder provocarlos a ellos a celos, ¿para qué? Para que ellos se arrepienten. ¿Qué debe de pasar primero? ¿Qué hubiera que pasar primero con Pablo? Cambio. Ellos debían de ver un cambio. Oh, shoot, Pablo, el que antes perseguía la iglesia, o Pablo, el que antes estaba con ellos, persecutando a la iglesia, ahora está con los apóstoles. Eso puede ser la provocación de mi carne. Pero para que eso pasara primero, Pablo él mismo tenía que cambiar, ser ese autocambio. Entonces el punto para mí usar ese ejemplo, igual que hoy en día, para nosotros poder provocar a ellos de mi carne a celos para arrepentirse, puede ser tu hermano, tu tío, tu tía, tu hermano, tu primo, whatever, tu vecino, tu gente, right? Primeramente, la gente debe de ver el cambio en ti. Porque es loco, nosotros como gente, right, hemos visto tantos hipócritas en el mundo cristiano, right? Pastores que revelan serse ladrones, pastores que se revelan ser adúlteros. Toda nuestra vida hemos visto este mal ejemplo en las iglesias. Entonces, ahora, en la verdad, porque mucha gente, oficial, yo me he dado cuenta, mucha gente en el campamento, ellos están esperando ver ese hipócrita. Porque hay que decirlo como es. Nosotros como gente latina hemos visto siempre ese engaño en las iglesias. Entonces la gente a veces afuera está viendo a nosotros a ver si hay hipocresía. Entonces igual como Pablo, igual con nosotros, para provocar a ira o a celos nuestra propia carne o nuestra gente para que ellos puedan arrepentirse, primeramente hay que tener ese autodisciplina para que la gente pueda ver, oh no, estos hermanos no solamente hablan, ellos hacen, en verdad ponen en acción lo que ellos predican. Así es. Ese es como uno puede provocar a celos a su propia gente. Pero primeramente hay que cambiarnos, porque tú no puedes salvar almas sin tener esa autodisciplina primero. ¿Tú entiendes? Entonces esa es también una ambición de un profeta. Esa ambición es querer ser ese ejemplo. You know? ¿Dice algo? No, ok. So de ahí vamos a ir a Lucas 4. Let me see. Lucas 4, pero no 16. There you go, my bad, I'm sorry. Lucas 4, verso 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dale luz. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. So, el punto que quiero aquí enseñar, vamos a ir hasta el 18, es que Cristo le dejó el ejemplo a nosotros de que Él mismo fue a predicar. Aquí dice los sábados, porque tú mira que hoy en día estamos en el sábado, no en la iglesia, no, vamos a campamento tempranito, right? Estamos desde las 10 de la mañana, boom, ready.
y después estamos aquí predicando, right? Después va a pasar los diáconos, los capitanes, right? Los obispos. Pero el punto es que Cristo dejó el ejemplo de que Él iba a predicar cada semana. Entonces, un profeta, la ambición es que tú tienes que tener, como un hermano en Cristo, tú debes tener ese deseo o ese gozo de querer ir al campamento, querer ir a pasar folletos. Porque muchos hermanos me han visto que a veces no hay ese gozo. Pero la ambición debe ser, tú debes tener ese gozo de ir a enseñar o leer, whatever, es un proceso. Porque un buen maestro primero es un ¿qué? Un estudiante primero. Entonces, debe de leer primero. So, Warse, sigue leyendo, 17. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sigue? Y enrollando el libro. ¿Y qué? Y enrollando el libro. Porque Cristo, él dejó el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Que Él está usando los profetas, la ley, los libros de los profetas de la ley para enseñar a la gente. Right? Y cerrando el rollo del... Right? ¿Sigue? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dijo, ¿quién es este hermano aquí? ¿Quién es este hombre aquí? Cristo. Pero el punto es que Cristo dejó el ejemplo, predicando, usando ¿qué? Los rollos, usando los profetas para enseñar a la gente. Cristo ya dejó el ejemplo para nosotros, right? De ahí brinca a Lucas 8, verso 1. Lucas, capítulo 8, versículo 1. ¡Dale luz! Aconteció después que Jesucristo iba por todas las ciudades y aldeas. Una vez más, ciudad. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Tú mira, Cristo fue a aldeas, diferentes ciudades, predicando el evangelio. Right? El reino de Dios. Entonces, Él dejó el ejemplo. Cristo no solamente andaba, Él viajaba a ciudades, diferentes regiones, predicando ¿qué? Predicando destrucción a Roma. Porque para predicar el reino de Dios, right? Tú predicando el reino de Dios, ¿qué tú también predicar? La destrucción de los siglos. Entonces, igual que hoy en día, nosotros predicando el reino de Dios, estamos predicando destrucción a América, destrucción a los poderes que están hoy en día. You know? Entonces, el punto es que Cristo dejó el ejemplo. Él viajaba y predicaba, igual que nosotros. Él dejó el ejemplo ya para nosotros, right? ¿Algo, Vicente? Vamos a ir a Judas. Ya acá terminamos porque aquí ponemos listo para la clase del obispo. Entonces, we're almost done, right? Acá terminamos. Judas 1. Eso no, hay un solo capítulo. Pero lee versículo 22. Este es el arte. Este es un arte de un maestro, de un profeta. Right? Este es un tipo de arte. Judas, verso 22. Verso 22, perdón. Judas, verso 22. A algunos que dudan, convéncelos. A otros, salva, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tené misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. So, aquí Judas va a darnos un ejemplo de un arte en cómo tú puedes enseñar a ciertas almas. Leo una vez más el one more time, 22. Señor. Algunos que dudan, convéncelos. A otros, salva. So now, dice, algunos que dudas, convéncelos. Right? Este tipo de hermano, a veces solamente con compasión, a veces solo hablando con un hermano así, no, hey, hermano, look, no te preocupes. O a veces en campamento, tú hablas con personas así racionalmente, pueden entender. O en la congregación a veces, tú puedes hablar con un hermano así, no que eres suave con cristianos, pero, con compasión, lo van a entender. Pero sigue, y a otros.
y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Dice arrebatándolo del fuego. Yo, hermano, tú eres del diablo, bro. Yo, hermano, tú no entiendes. Igual como a veces también en campamento. A veces en campamento depende de quién está enfrente de ti. Tú tienes que tomar el nivel a otro nivel. Right? A otro nivel. O a veces también en la congregación, a veces con cierto hermano o hermana. A veces, Dios, lo que son cabezas duras, tú debes decir, tú eres del diablo, hermano. Hermana, tú eres del diablo. Si tú no cambias tu vida, tú vas a ser muerta. Sí. Pero depende, pero es un arte, que no, tú no puedes ligar con una persona igual como toda. Tú tienes que discernir el tipo de hermano o hermana que está ahí enfrente. Señor. ¿Cómo? Y de otros tener misericordia, Right, y alguno otro tú debes tener compasión, misericordia, un poco más calmado. ¿Cómo? con temor, ¿Cómo? aborreciendo aún la ropa contaminada por tu carne. Pero eso viene con uno siendo un profeta. A veces tú tienes que discernir cómo tú ligas con una cierta persona. Right? Now, vamos aquí, Daniel. Daniel 5 y 12. Let me see one second. Let me get it with you. Dame Daniel capítulo 5 y verso 12. Esto aquí es un ejemplo, hermanos, right? Ustedes en línea. Esto es lo que tenemos de orar. Porque Daniel era un profeta heavy. Daniel era uno de los profetas más duros que hay en la Biblia, right? Pero Daniel tuvo un espíritu especial. Y esto es un ejemplo de que todos nosotros debemos de orar, de aspirar, right? Esta es la ambición que queremos hacer. Come on. 12. Daniel, capítulo 5, versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. Tú mira, en Daniel había un mayor espíritu. Pero cuando los profetas, todos vieron ciertas cosas, man. Isaías vio cosas heavy. Y Jeremías. Pero tú lees la profecía de Daniel. Daniel es un poco más profundo que un poquito más profundo. Pero acuérdate, a él le mostró un poco más que Daniel. Entonces Dios liga con los profetas a diferentes niveles. Pero dice, en Daniel había un espíritu más mayor. ¿Cómo que sigue? Y ciencia. Y ciencia. Y entendimiento. Y entendimiento. Para interpretar sueños. Now, Daniel, no todos en la Biblia tienen ese espíritu. Pues Daniel sí lo tuvo. Él supo cómo interpretar ciertos sueños. Right? Permito aquí. ¿Sigue leyendo? Y descifrar enigmas. Y descifrar enigmas. Porque tú lees Daniel capítulo 2 de la estatua que tuvo el sueño de Nebuchadnezzar. O Daniel capítulo 7 de las diferentes bestias que él vio. Pero sigue. Y resolver dudas. Y esto es lo que quería yo. Daniel, él tenía el don. Cuando él hablaba o decía algo, ¿él qué dice ahí? Y resolver dudas. Cuando él hablaba algo, no había duda. Daniel tuvo el poder en sus palabras de resolver todo tipo de dudas en cómo él predicaba. Eso es un espíritu que todos debemos de desear. Cuando vamos a campamento, cuando tú predicas algo, es lo que es. That's it, resolver dudas. ¿Cómo? Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltasar. Yup. So, el punto de familia, look, hermanos. La clase de hoy fue para ustedes entender que, como hermanos en esta fe, ahora que Dios te llamó aquí, porque Dios nos llamó a nosotros, right? Como vimos en Timoteo, el que llamó para ser buen soldados de Cristo. Ahora que tener esa ambición, todos nosotros teníamos ambiciones en el mundo, de ser un ingeniero, ser rico, right? Ser un atleta de atletas. Esas fueron ambiciones mundanas del mundo. Ahora aquí en Cristo debemos tomar esa ambición. Ahora la palabra, estudiar, ir al campamento y no solo para las hermanas igual, ayudar en la cocina, ayudar cociendo, lo que sea que tú puedas hacer en la verdad, tener esa ambición en mejorar a tu gente, en mejorar la congregación, en mejorar a tú mismo para ayudar a que viene el siguiente. All right. Entonces, look, ¿tiene algo oficial? Entonces, mira aquí, familia, hay que alistarnos aquí mismo para clases del obispo. Toda mi gente en línea, recuerden, familia, feliz sábado. Síganos en nuestra página de YouTube, de TikTok, en Instagram. Tenemos clases en TikTok cada día vivo, de domingo a jueves. Síguenos allá. Y con eso decimos shalom. Shalom, Right? feliz sábado. Feliz sábado. Shalom.
Por toda la tierra se mueven los profetas, desde las calles de la ciudad hasta tierras lejanas. El mensaje es el mismo. Israel debe levantarse. A través de cada búsqueda, cada diario, la verdad se extiende. Ninguna frontera puede contenerla, ninguna distancia puede silenciarla. Nuestra nación vive en cada momento. En la dicha celebramos los matrimonios. En la tristeza, honramos a nuestros muertos. En el Sabbat, nos reunimos como uno solo. Familias que se regocijan juntas, unidas por los mandamientos de Dios. Aún así, enfrentamos desafíos. Desde las piedras en Kenia hasta el hoyo en Montana, perseveramos como soldados del Señor. Y aún así, la misión se expande. En el aire, en las transmisiones en línea, en cada nación bajo el cielo, se escucha la voz de Israel. Construimos nuestras comunidades, guiamos a nuestros hijos en medio del dolor. Restauramos lo que estaba roto. Limpiamos lo que fue profanado. Le mostramos al mundo quiénes somos. Esto es Israel unido en Cristo, nación en movimiento, nación que perdura.